Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas del canal de YouTube. Soy Brico Biorgio y en esta ocasión vamos a ver en vivo y en directo las reacciones a los últimos esmaltes y muestras de color que he hecho. Y es que, madre mía, he venido al taller después de hace un montón de tiempo que no venía y, claro, me he encontrado, digo, estas muestras que tengo aquí, BC2, BG, BM... Bueno, pues en el vídeo anterior, ¿os acordáis de que estuvimos viendo los resultados? Bueno, no los resultados, porque realmente estuvimos haciendo las muestras de color de un esmalte superpuesto a un engobe. Pues resulta que cuando estuve haciendo esas muestras de color también, preparé el propio esmalte coloreado, con diferentes proporciones. He encontrado en el cuaderno a qué corresponde cada una. Voy a ordenar todas estas muestras de color que tengo aquí y vamos a ir viendo los resultados uno a uno para ver cómo han salido las pruebas. Y es que hay un montón, y estoy así como un poquito nervioso también, porque siempre me encanta descubrir los resultados. Yo en su momento cuando abrí el horno los vi, tenemos por ahí la apertura del último horno también en uno de los vídeos, os lo voy a dejar por aquí, o por ahí. Y podéis ver ahí cuando abrimos el horno, lo que pasa es que no tuvimos tiempo suficiente como para analizar las muestras. Yo con el cuaderno en mano y ahora que lo tenga todo colocadito, vamos a ver lo que estoy con unas ganas, estoy bien impaciente. Madre mía, y es que yo creo que voy a tener que parar ya de hacer muestras de color, porque es que de cada una de estas tres bases tengo 21 coloraciones. Os voy a ir dando todas las recetas y me parece que el vídeo lo voy a dividir en tres. Vamos a empezar por la BG, que es la base mate de dolomita. Y es la que vamos a ver hoy, porque es que si no se os va a hacer muy largo el vídeo y no me vais a querer volver a ver ni en pintura. Así que bueno, vamos a ver. La primera muestra de color corresponde a tres porcentajes diferentes de hierro, 1 al 2, al 5 y al 10%. Vamos a ver la primera muestra. Pues bueno, es un color muy bonito, podemos ver aquí. Os lo dejo por aquí, ahora os pondré ya la... o por aquí, mejor por aquí. Es un color muy bonito, la verdad es que es un color siena, tierra, muy chulo, muy interesante. El 2 ya lleva un porcentaje un poquito mayor de hierro, queda un pardo muy lindo también, la verdad. El 3 ya tiende a metalizar. Exactamente, la verdad es que estas tres muestras de color con hierro me gustan mucho. Me parece que no, yo creo que podemos verlas todo en este vídeo, porque la verdad es que como son el mismo esmalte tampoco se va a hacer tan largos. La que más me va a sorprender es la BC, que es la base que coloreé de cristalizaciones. Es una base comercial. Anteriormente también en otro vídeo estuvimos viendo cómo crear una base de cristalizaciones. La verdad es que esta base me ha funcionado muy bien sin darle una curva de temperatura, según recuerdo, y sí que ha llegado a desarrollar cristales. Entonces va a ser muy interesante ver esto. Vamos a ver la BG4, que es con un 1% de manganeso, incrementaremos a un 3 y a un 6. 1% de manganeso, es un blanquito, tiende un poquito al pardo, bueno, está bien, es interesante. Un poquito más intensificado el color, da un tono más salmón, se acerca más a un salmón, y con un poquito más de porcentaje ya tiende a un siena, a un color tierra también, que podría ser muy interesante usar. Vaya, ¿qué es lo que me da esto a mí a entender? Ya tengo tres bases que son las que o cuatro con las que más voy a trabajar, que son dos bases blancas mates, una transparente y una cristalizada. Entonces, no solamente vamos a ver la superposición con los engobes, en los que usamos los mismos colorantes de óxido, sino que vamos a ver cómo funciona la propia base coloreada con el propio esmalte. Yo no me acordaba de que había hecho estas muestras, pero la verdad es que estoy encantado de pronto de descubrirlas con vosotros. Obvio, no voy a mirar el cuaderno, pero esto es un cobre, porque me da esos verdecitos, tiene una pequeña pintita ahí, bien, tono satinado, bastante pálido, solamente con un 0,3, luego lo intensificamos aquí con un 1% y lo llevamos a un 3%, aquí ya se aprecia un poco mejor el color. La verdad es que el esmalte no está demasiado bien molturado, hice las pruebas un poco rápido,
Pero bueno, podemos ver cómo desarrolla el color según la capa, también donde se acumula más el cobre. Y bueno, aquí podemos ver los tres resultados de los cobres, incrementando los porcentajes, como digo, del 0,3, 1 al 3%. Ahora vamos a pasar con un cobalto que sin duda pues va a ser azul. Muy lindo este azulito. La verdad es que luego tiene una cosa, el mezclar los elementos solamente con el pincel, a molturarlos, que quedan ciertas pintitas en el esmalte que pueden llegar a hacer la aplicación también muy interesante si queremos conseguir determinados efectos. Ahí lo tenemos intensificado en esa última ya a un 0,5% y aquí ya está a un 1%. Fijaros qué poquita cantidad de óxido colorante de cobalto necesitamos realmente para llegar a unos tonos bastante intensos. Bueno, en la BG13 ya nos vamos a un níquel a un 0,85%, no sé por qué le he dado ese porcentaje, 0,85, seguramente se me pasó la balanza y no quise dejarlo pasar y lo apunté. Bueno, este da un tono verdoso, también se quiere acercar a un tono verde, están aplicados todos sobre grés. Tenemos que recordar también, a mí los níquel me encantan, aquí ya empieza a desarrollar unas matificaciones y unos pardos donde tiene menos capa y un verde más intenso, donde tiene un poquito más de capa, está un 2,5 y esta ya la hemos llevado a un 5%. La verdad es que el níquel me encanta porque da dos tonalidades diferentes. Ahí podemos apreciar un pardo marrón, marroncito y luego ya un tono más verdoso. Sí, tenemos que tener en cuenta también que están aplicados sobre grés, pero no hemos, o sea, es una base opacificada. Este es el cromo, nos ha dado un pardo. Bueno, pues aquí luego pondremos la paleta de color y la tendremos ahí para, según los resultados que vayamos buscando, veamos a ver qué es lo que queremos conseguir con ellos. En la primera lo teníamos a un 1, en esta lo hemos incrementado a un 2%. Y en la siguiente ya está a un 3%. Luego tenemos esta ya con ilmenita, que imagino que dará unos resultados bastante parecidos a la primera. Bueno, no da esas pintitas que nos dio el hierro, la verdad. Yo esperaba que siendo como es un titanato de hierro me diera unos efectos más interesantes, pero la verdad es que el hierro es uno de los elementos que más bonitos y que mejor se ha comportado en esta base. Lo teníamos a un 2, en la segunda muestra a un 4% y en esta lo tenemos a un 6. Bueno, esta también es bastante interesante, da unos tonos rojizos en donde tiene menos capa y luego ya se va a unos pardos. El titanio del titanato de hierro también le ayuda a pacificar un poco. Vamos a ver la segunda muestra de esmalte blanco, bueno, opaco. Entonces, bueno, yo espero que dentro de toda esta verborrea que me da a mí a veces cuando me pongo a hablar de cerámica, os quedéis con algo y que si no, de todas formas, os invito a que me dejéis los comentarios, que yo estaré encantado de contestaros, apuntes en mano y os diré y os confirmaré cualquier duda que podáis tener. Así que ya sabéis, comentario. Darle un like al vídeo también, por favor, que ya sabéis que eso me ayuda un montón a que gane visualizaciones y me ayuda muchísimo en el canal. Vale, ahora sí, esta es la de zircón y la verdad es que en el hierro al 2% me ha dado unas calidades muy interesantes, porque da unos blancos, pardos, está muy interesante, me gusta. Ahora la tenemos a un 5%, aquí también da unas calidades, la verdad es que me gusta mucho mezclar las bases blancas con óxidos colorantes, porque donde tienen más capa sí que llega a desarrollar sus blancos, pero donde tiene menos desarrolla... ¡Uy! ¡Qué susto! Donde tiene menos capa, pues desarrolla el color más bien del óxido, intensificándolo, pues porque realmente el óxido llega a vitrificar con ayuda del efecto del esmalte. Es muy interesante esta base también, como da esos acabados diferentes según la capa que tenga. A mí me gustan mucho esos efectos irregulares porque no es un esmalte... pues eso, regular. En esta última proporción al 10% ya tiende más a virar al propio óxido y se aprecian menos los tonos blancos, está demasiado coloreada. Esta base, como veo, está opacificando bastante bien. Claro, el efecto del zircón en esta muestra con el manganeso al 1%, pues tampoco deja de ser más que un blanco satinado, un poquito
más virando a pardo. Esta segunda me gusta mucho también, ese pardo que ha dado es muy bonito, muy interesante. La tenemos a un 3% y en esta otra a un 6%, ya vira más a un tono más de manganeso, pero también me sigue gustando bastante. Todas estas muestras al final lo que tenemos son diferentes calidades de lo que nos pueden dar un esmalte y con eso tenemos una referencia bastante importante a la hora de generar un color nuevo para decorar cualquiera de nuestras piezas. Este es el cobre, que está al 3%, al 0,3%, perdón. Aquí lo tenemos al 1%, también está muy bonito. Aquí el cobre lo que está haciendo es al revés, donde más capa tiene realmente más desarrolla el color del color y el color del óxido, quiero decir, y donde tiene menos capa desarrolla más el tono del blanco. Digo, donde menos tiene, más el blanco, donde más el tono del óxido. A diferencia de lo que nos pasaba con el hierro. Aquí realmente donde tiene más capa ha desarrollado más blanco y donde tiene menos ha desarrollado más el color del hierro. Para que veáis, fijaros cómo se comportan también los óxidos y los elementos dependiendo de la naturaleza de los mismos. Aquí ya lo tenemos a un 3% y lo mismo, donde tiene más capa desarrolla más tono, llegando casi queriendo a metalizar, es muy interesante también. Bueno, por aquí os dejo las muestras. Aquí tenemos un cobalto muy lindo, así, un tono muy natural, muy marino, me gusta mucho. Lo tenemos a un 0,1, aquí a un 0,5, sigue siendo muy interesante porque las variaciones de color que da, dependiendo de la capa, hacen del esmalte que no sea un color uniforme, que como os digo, a mí en piezas artísticas realmente me parece que da unas calidades muy, muy, muy bonitas. Entonces, a lo mejor para una vajilla, alguna cosa así, incluso a lo mejor deberíamos de buscar ya que fuera un tono más ¿cómo decirlo?, más homogéneo, pero ni siquiera, no sé, es que a mí me gustan mucho esas calidades. Aquí tenemos un níquel al 0,85, que ya os he dicho que no sé por qué he escogido esa proporción, seguramente porque se me fue la báscula. Y ya lo hice así con el resto. Aquí lo tenemos ya un 2,5%. El zircón en determinada composición, determinados materiales, también yo lo que veo es que tiende a generar ciertos brillos, porque es un material que se añade, depende de las proporciones en las que esté, puede funcionar como mateante. Disminuye la fundencia del esmalte, aumenta la viscosidad en fundido, reduce el coeficiente de dilatación, aumenta la resistencia mecánica y química de los materiales cocidos, estabiliza los colores y mejora el desarrollo del color en pigmentos. Y luego con la adición de otros óxidos metálicos, a vitrificar, a metalizar, depende de la composición que tengan. Entonces eso, y junto con las características del propio esmalte, nos dan esas diferencias en las calidades. Este es un cromo al 1%. Fijaros la diferencia del cromo, sobre todo también del circonio y la dolomita. Esta que es de circonio me tiende y me vira a los verdes. Pero el que tiene dolomita tiende más a los pardos. Y eso que no hemos hecho una con estaño, porque ya sabéis que nos vira el cromo a los rosas y a los violetas. ¿Veis? Pues estas diferencias también, hay elementos muy reactivos como el cromo, por ejemplo, que es que ahí sí que se ve una gran diferencia, ¿no? Al actuar una base con la otra, las diferencias que tiene. Aquí tenemos, fijaros, qué diferencia con la primera base que habíamos visto también, de un pardo a un verde más intenso. A ver, estos verdes a mí no me gustan demasiado, pero según para qué, pues también puede ser interesante. Ahí en esta última muestra ya lo tenemos a un 3, hemos dicho un 1, un 2 y un 3%. Os voy a comparar también con la anterior muestra, esta que es la de dolomita y esta que es la de circonio. La diferencia tan interesante de tono de color que da tan diferente, ¿no? Aquí ya tenemos la ilmenita con el circonio. Aquí ha dado unos resultados también muy interesantes. Ya me gusta más que con la anterior. Aquí sí que se aprecian los tonos del óxido de hierro donde tiene menos capa
y donde tiene más capa el titanio de la ilmenita y la propia base matificante y opaca del circonio da estos blancos que me gusta mucho. Esa calidad me gusta mucho. Aquí tenemos con un poquito más de intensidad, muy bonita también esta muestra, al 4% de ilmenita. Y en esta última la tenemos ya un 6, donde ya el color blanco de la base se empieza a perder y se empieza a intensificar la muestra con el color del hierro. Bueno, aquí tenemos esta segunda muestra, os voy a poner un vistazo general, luego ya las veremos las tres completas. Aquí tenéis las dos bases y ahora queda la más interesante de todas. Yo no quería que se me alargara mucho el vídeo, ya llevamos 15 minutos casi. Pero es que esta base, espero que os hayáis quedado hasta el final porque esta base va a ser muy bonita. Os aviso.